Hola y bienvenidos a Red Nueva Vida Podcast. Estamos muy contentos y felices de haberlos tenido en nuestra primera temporada. Gracias a Dios por ese tiempo maravilloso y la bendición que ha sido estos episodios anteriores para ustedes, para las iglesias, los pastores, líderes que nos escuchan en diferentes lugares del mundo. El día de hoy vamos a iniciar nuestra temporada número 2 con un tema interesante, importante y necesario para la iglesia el día de hoy, que es la Biblia. Para hablar de este tema nos acompañan dos invitados muy especiales. Randy Spade, saludos, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. No, el gusto es mío, qué bueno poder estar contigo. Muchas gracias. También nos acompaña Oscar Jiménez. Dios te bendiga, Oscar, qué gusto saludarte. Hola, Harold, igualmente. Nuestra temporada número 2 vamos a iniciar con el tema de la Biblia. La Biblia que es importante para nosotros como cristianos, que fue inspirada, dada por Dios, y conocemos los propósitos que Dios tiene para nosotros y su iglesia a través de la Biblia. Pero yo sé que usted, al igual que yo, tal vez en algún momento de su peregrinaje como cristiano, se ha hecho preguntas acerca de la historia de la Biblia, las traducciones, los géneros literarios, los contextos, todos esos temas vamos a estar tratando en los diferentes capítulos que vienen a continuación en esta temporada número 2. Pero antes de iniciar con el tema de hoy, que es la Biblia como texto sagrado, quiero hacer esta pregunta tanto a Oscar como a Randy. Para ustedes, a nivel personal y en su ministerio, ¿qué es la Biblia? ¿Qué significa la Biblia para ustedes o qué importancia ha tenido la vida en su vida? Quiero empezar con Randy. La importancia de la Biblia. Desde temprano aprendí a tener un tiempo devocional diario. En ese tiempo he leído la Biblia ahora durante prácticamente 60 y pico de años. No sé cuántas veces he leído la Biblia entera, pero lo que me impacta es que cada vez que leo la Biblia, a pesar de que de pronto es la vez 40 que lo he leído, viene algo nuevo. Encuentro algo que nunca había visto antes, o quizás algo que había visto antes, pero lo veo de otra forma. La Biblia sigue impactándome como individuo, y así debe ser para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Randy. Y Oscar, ¿para ti? Sí, bueno, definitivamente yo no he leído la Biblia tantos años como Randy, porque tengo menos, pero la Biblia como tal no es un fin en sí mismo, pero de alguna manera nutre, guía, nos conecta, nos permite conocer a Dios. Entonces creo que es precisamente esa relación, ese encuentro con el Señor a través de su palabra. Uh-huh. En otras palabras, lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que las escrituras hablaban de él. Entonces, creo que cada vez que uno abre la palabra, es una manera de ir más allá del libro. O sea, no es el libro, pero es poder venir al encuentro con el Dios vivo, del cual este libro habla y nos presenta quién es, pero también su obrar. Uh-huh. Entonces, creo que no es un asunto muerto, no es un asunto de responsabilidad, sino que para mí es el eco de lo que dice el salmista en el Salmo 119, ¿cuánto amo yo tu ley? O sea, es un deleite porque a través de la palabra podemos nosotros entrar en relación con el Dios de la historia y el Dios que nos ha amado en Cristo, y poder dimensionar la profundidad de ese amor a través de la palabra, porque si no tuviéramos la palabra, ¿cierto? ¿Cómo podríamos conocernos, entender a Dios y a través de su evangelio entender el mundo? Entonces, nada, ese es el valor a nivel personal y ministerial. Muchas gracias a ambos por compartir. Y gracias a Dios que tenemos, en cierta manera, la Biblia
física, la tenemos en audio, la tenemos digital, en diferentes traducciones, pero a través de la historia hasta el día de hoy podemos ver, asimilar y ver cómo ha pasado, cómo ha sido ese trayecto hasta el día de hoy. Y quiero preguntarte a Randy, como compendio histórico en la humanidad, ¿cuál es el valor que tiene la Biblia? Uy, como compendio histórico, buena pregunta. Mira, los primeros libros de la Biblia, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, todo eso son entre los primeros libros que hayan sido escritos. Es muy posible que hebreo como idioma era entre los primeros idiomas que tuvieron escritura. Existía el idioma hablado antes, pero con la Biblia encontramos innovaciones como eso. A través de la historia encontramos que la Biblia es distinta a cualquier otro libro de su tiempo. Mientras en otras naciones se están escribiendo mitos, leyendas, en el Antiguo Testamento encontramos eventos, encontramos la historia de la relación de Dios con el hombre. Como compendio histórico, eso sigue. Hemos encontrado a través de la arqueología la veracidad de la Biblia. La Biblia, como compendio histórico, viene a ser demasiado interesante e importante. Es un fiel registro de la relación de Dios con el hombre. Lo que ocurre es que cuando leemos la Biblia encontramos que no es como, sin embargo, un libro de historia. Para nosotros, lo que querríamos ver en un libro de historia son eventos, fechas que fulano hizo tal, fulano hizo esto y perano hizo lo otro. Pero muchas veces en la Biblia no encontramos eso. Lo que encontramos es que Dios habló con Abraham. En la historia del mundo de su tiempo, Abraham no era nadie, no era importante, pero en la historia salvífica del mundo es una figura clave. Por eso la Biblia enfoca un aspecto específico, lo cual es la relación de Dios con el hombre y cómo Dios escogió tener relación sobre todo con el pueblo de Israel, los hijos de Abraham, hizo un pacto con él y siguió ese pacto con su hijo, su nieto, su bisnieto, uh, en fin, por el rey David y otros. Encontramos como un pedacito de historia. No es lo que nosotros esperamos en un libro de historia. Sin embargo, sigue siendo histórico. Excelente. Muchas gracias, Randy. Y en ese mismo sentido quiero pasar ahorita a Oscar, porque decíamos que gracias a Dios tenemos la Biblia, la podemos estudiar, pero pensando en esto, ¿cuál crees que es el propósito o cuál es el propósito que cumple la Biblia en la vida del ser humano? Tanto la persona que es cristiana, que ama a Dios, que está en ese peregrinaje, pero en cuanto a la humanidad también. Sí, es muy interesante lo que mencionaba ahorita Randy, y obviamente cuando estamos hablando de la Biblia, no estamos hablando de un libro, sino de una biblioteca de libros, por así decirlo, un conjunto de libros en los cuales Dios es el personaje central y, como él mencionaba, su plan salvífico. Yo veo que la Biblia tiene una agenda muy particular. Pablo, por ejemplo, menciona que la escritura es útil y nos dice que es útil para instruir, para redarguir, para exhortar, para animar.
todos los propósitos que tiene la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, creo que es muy importante clarificar cuál es el propósito de la Escritura, porque muchas veces nosotros nos acercamos a la Biblia buscando respuestas científicas. En algunos aspectos vamos a encontrar que puede haber información de ese tipo, pero que no es el propósito ni es la agenda principal de la Escritura. El propósito principal de la Escritura es que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, por ponerte un ejemplo, la Escritura no te va a decir cómo el odontólogo necesita sacar una cordal. Esa no es la agenda de la Escritura. Pero la Escritura sí te va a dar el marco ético a través del cual un odontólogo cristiano puede glorificar a Dios y puede tratar a sus clientes cobrándoles adecuadamente, puede hacer su trabajo con vocación. Esa es la agenda de la palabra de Dios. Yo podría resumir tal vez los propósitos de la Escritura en 4. La Escritura nos permite a nosotros conocer a Dios. Si nosotros no tuviésemos la Escritura, entonces nosotros tendríamos que inventarnos la historia, o tendríamos que sacar o crear nuestra propia visión de Dios, ¿cierto? El árbol es Dios, esto es Dios, un ratón es Dios, y adorémosle. Pero gracias a la Escritura, nosotros no necesitamos inventar la persona de Dios, sino que nos revela, nos da a conocer quién es Dios. Y cuando nosotros conocemos quién es Dios, bueno, por extensión, venimos a conocernos a nosotros mismos. Obviamente, sí, hay una cita que menciona Calvino, y es que sin el conocimiento de Dios no hay conocimiento de uno mismo. Entonces, la Escritura tiene una agenda muy clara. Génesis 1:1, en el principio creó Dios, y entonces Dios se vuelve el personaje central y principal de toda la trama, de tapa a tapa. Hay cambio de personajes, pero Dios sigue siendo el protagonista de su historia. Entonces, número 1, la Escritura nos provee precisamente eso, conocer a Dios. Lo segundo es el tema de infundir en nosotros fe. En medio de la incredulidad, en medio de la desesperación, en medio del mundo quebrado en el que nosotros vivimos, entonces la palabra de Dios infunde en nosotros esa confianza y esa fe. Es interesante que una de las frases que más se repite en toda la Biblia es no temas. La encontramos: no temas, no temas, no temas, no temas. Es decir, la vida en este mundo caído está sujeta al temor, y la palabra de Dios está allí precisamente, como en el Salmo 119 lo presenta, para acompañarnos en todas las temporadas de la vida. Entonces, ese es un segundo propósito: es conocer a Dios, infundir en nosotros fe, enseñarnos a amar a Dios y amar al prójimo. Esos son 2 mandamientos cardinales que encontramos nosotros en la Escritura, y la Escritura es amplia a través de sus leyes, ordenanzas y el mismo ejemplo de Jesús, cómo nosotros podemos amar a Dios y amar al prójimo. Los fariseos tenían un amor por la ley. Jesús enseñó que el telos, el fin de la ley, era llevarnos a amar y enseñarnos a amar. Entonces, ese es un propósito también central. Y finalmente, creo que otro propósito es infundir en nosotros esperanza. En Romanos 15:4, Pablo escribe diciendo: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ahí vemos nosotros cómo Pablo resume para qué tenemos las Escrituras. Para que al ver cómo Dios ha obrado en la historia, nosotros que estamos cumpliendo la misión de Dios en la parte que nos correspondió a nosotros, vivamos con esperanza. Pero creo que esos son los propósitos de la Escritura, y creo que eso es útil porque muchas veces nosotros tratamos la Escritura como un fin en sí mismo.
Y el propósito de la escritura va más allá y es precisamente equiparnos para toda buena obra, para conocer a Dios, para amar, para tener no temor, sino fe y para vivir con esperanza. Bien, muchas gracias, Oscar. Y yo sé que muchos de los que nos escuchan y nos ven nos motiva mucho más para poder estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Pero yo también sé que tal vez muchos tienen esta pregunta que voy a pasar ahora con Randy. ¿En qué momento de la historia, Randy, entonces se establece la Biblia como texto sagrado? Um, Esa es una pregunta bastante común y realmente la pregunta misma está un poquito mal enfocada. Um, un historiador español, José Grau, dice que no es tanto que la iglesia fija el canon, cuanto que el canon fija la iglesia. O sea, no es la iglesia quien dice estos son los libros que nosotros aceptamos, sino la palabra de Dios establece los seguidores de él mismo, y en el Nuevo Testamento en la iglesia. ¿Sí? Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos que responder a esa pregunta mirando primero al Antiguo, después al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia fueron aceptados de inmediato como palabra de Dios. Desconocemos el tiempo exacto en que fueron publicados, coleccionados, pero existían esta historia, esta memoria de palabra exacta de Dios, fueron preservados. Y desde el momento en que ellos fueron presentados al pueblo judío, ellos dijeron, eso es palabra de Dios. Después de eso encontramos los profetas, tanto lo que los hebreos llaman los profetas anteriores, que nosotros llamamos libros históricos, como lo que ellos llaman profetas posteriores, que nosotros llamamos profetas. Casi 400 veces en los profetas, el profeta empieza diciendo, así dice el Señor. Y el pueblo judío aceptaba eso como palabra de Dios. Ya para como el 3er siglo, 4.º siglo quizás, antes de Jesucristo, el canon del Antiguo Testamento está fijo. Los hebreos sabían los libros que ellos dieron, esto es fielmente palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, todo ocurre mucho más rápido. El Antiguo Testamento fue escrito durante un periodo de 1 milenio, de 1000 años. En el Nuevo Testamento fue escrito en unos 50 años. Narraron a la historia del Señor Jesús. Hay 4 evangelios. Cada evangelio presenta como una visión un poquito distinta de lo que ocurrió, porque eran testigos oculares distintos. Pero cuando llega la palabra de Dios, cuando llega a las palabras de Jesucristo, es interesante notar que las palabras de Jesús, de evangelio a evangelio, no varía, es idéntica. Lo que ocurre alrededor de eso, sí hay diferentes testigos oculares de lo que estaba pasando en ese momento. Y por eso hay distinción en las historias alrededor de lo que ocurría. Ya las epístolas, es interesante que segunda de Pedro 3, 15, Pedro, hablando de Pablo, dice, tened entendido
que la paciencia en nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les ha sido dada, os ha escrito. Sigue hablando Pedro, y en el versículo siguiente, hablando justamente de lo que dijo Pablo, habla de también las otras escrituras. Pedro habla de los escritos de Pablo como escrituras, el mismo término que él utilizó para hablar del Antiguo Testamento. Él tenía plena conciencia de que algo nuevo estaba ocurriendo. Dios otra vez estaba hablando a su pueblo. Hay otros libros, otros evangelios fuera de los 4 que la iglesia reconoció como palabra de Dios. Hay otros evangelios, hay otros libros del epístolas que han sido escritos. Pero para el año 397, la iglesia acepta los 27 libros que tenemos en nuestras Biblias hoy en día. José Grau habla de esto. Él habla del fundamento de los profetas y los apóstoles. Él, cuando hace eso, está citando Efesios capítulo 2, versículo 20. Si empezamos a leer en el 19, ya no sois extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Grau enfoca el aspecto de que cuando Pablo utiliza esa frase, apóstoles y profetas, no estaba hablando tanto de los dones espirituales del profetismo o el don espiritual del apostolado, sino estaba diciendo, somos edificados como iglesia sobre el fundamento de los profetas del Antiguo Testamento, porque a través de los profetas tenemos la palabra de Dios. Entonces, cuando él dice edificados sobre el fundamento de los profetas, está diciendo edificados sobre el Antiguo Testamento y edificados también sobre los apóstoles. Los apóstoles, la marca de la aceptación de los libros del Nuevo Testamento, es que el autor haya sido un apóstol. No uno de los primeros 12 apóstoles, sino uno de los apóstoles que la iglesia reconoció como líder. Santiago, el hermano de Jesús, en el libro de los Hechos fue llamado apóstol. Lucas, en las cartas de Pablo, es llamado apóstol. Así somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Una respuesta muy larga, Harold, a una pregunta muy sencilla. No, muy bien. Pero importante, ¿no? Importante, sí, excelente, muy interesante, y muchas gracias, Randy, por ahondar mucho más allá y darnos un poco de claridad a través de en qué momento de la historia se establece la Biblia como texto sagrado. Y quiero pasar ahorita contigo, Oscar. Hay un concepto que a través del tiempo, a veces en la iglesia, y tal vez en nuestra cultura latina, se ha establecido el hecho que a veces se tiene la idea de que de pronto Dios habló al oído al escritor bíblico para narrar todo lo que es la escritura. ¿Qué pudiéramos decir un poco, Oscar, acerca de la inspiración de la palabra de Dios? Y si nos puedes decir un poco acerca del concepto de la inerrancia en la Biblia. Más adelante, en el próximo capítulo, vamos a hablar un poco más de esto, pero ahí te pongo, Oscar, en esto.
Sí, esa es una pregunta, creo yo que muy importante, porque cuando uno escucha este término inspiración, ¿cierto? Uno, pues, es un término que usamos de distintas formas. Eh, la gente habla, ay, qué canción tan bonita, ¿cómo te inspiraste? No, me inspiré en mi esposa, me inspiré en mi familia. Entonces, ese concepto de inspiración puede entenderse tal vez como es que el salmista o el escritor estaba pensando en Dios y esto fue lo que vino a su mente mientras estaba, digamos, pensando, por así decirlo. Entonces, Dios fue mi inspiración. O uno podría pensarlo como dictado, ¿no? Que es la idea que la gente, digamos, a veces tiene, que el Señor le dijo a los escritores bíblicos, siéntate que te voy a dictar y escribe palabra por palabra lo que te voy a decir. Eh, Otros tal vez pueden entenderlo como alguien escribió y Dios autenticó de que respaldaba eso que la persona escribió. Y creo que lo que ha sido el consenso de la iglesia a través de la historia con respecto a este entendimiento de la inspiración es que la escritura es el resultado del trabajo creativo y comunicativo básicamente del Espíritu Santo, un trabajo que ha sido tan efectivo que lo que escribieron los escritores bíblicos bajo la influencia divina se considera como autoría divina. Entonces, la inspiración hace referencia a la labor de Dios para guiar las mentes, personalidades de los autores humanos para que ellos, y esto es importante, para que ellos libremente elijan escribir en sus propias palabras el significado de lo que Dios les había revelado. Entonces, de alguna manera, la inspiración nos recuerda a nosotros que la Biblia tiene doble autoría. Tiene una autoría divina y tiene una autoría humana, ¿cierto? Entonces, la misma escritura, cuando nosotros leemos, nos damos cuenta de que hay una variedad de recursos que Dios usó para guiar a los autores bíblicos. Entonces, no hay una manera específica. En algunos dicen y yo vi, otros dicen que yo oí, otros fueron guiados de manera distinta. Por ejemplo, Lucas, encontramos nosotros que lo que él hace es indagar, hace una investigación y de esa investigación entonces viene y hay toda esta recopilación de lo que encontramos nosotros en el Evangelio de Lucas. Encontramos nosotros las cartas que son de una naturaleza distinta. Es Pablo, desde su preocupación pastoral, escribiendo a las iglesias cómo deben vivir a la luz del Evangelio. O sea, a la luz de la vida, muerte, resurrección de Jesucristo, la venida del Espíritu Santo que ahora habita en ellos, cómo ellos deben vivir a la luz del evento cristológico. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay una variedad de recursos que fueron utilizados con el fin de que estos documentos fuesen escritos. Aparte de eso, nosotros vemos muy claramente que aun cuando un profeta vio algo, hay todo un proceso del estilo y hay todo un asunto de compilación y arreglo que hace el profeta para que estos documentos llegasen. Por ejemplo, el Salmo 119, hablando de composición, que cada uno de sus estrofas está organizada según la base del alfabeto hebreo. Es todo un trabajo de composición, de arte que hay allí, pensando puntualmente de que la gente no tenía Biblias como nosotros tenemos y que todo esto ayudaba a la gente a la memorización de la palabra de Dios. Entonces hay todo un esfuerzo que se hace alrededor de esto para que el pueblo pueda recordar precisamente eso. Por eso en Efesios nosotros encontramos si alguno tiene un salmo, si alguno tiene una palabra de ánimo, porque la gente no tiene la Biblia. La gente tiene porciones de la palabra, o sea, eso es después de que tenemos la imprenta y todo esto, que tú y yo tenemos la bendición de tener Biblias de colores, con jeans, con todo eso, pero esa no era la realidad de la iglesia primitiva. Entonces, hay toda esta variedad, volviendo al tema de la inspiración, hay toda esta variedad de recursos que el Espíritu Santo usó con el propósito de guiar la mente de estos hombres
para que lo que quedase escrito era lo que Dios quería que quedara escrito, de tal manera que en ese proceso tampoco se violó ni la personalidad ni los pensamientos de los autores bíblicos, sino que el Espíritu Santo intervino en ese proceso creativo de lo que nosotros hoy llamamos la palabra de Dios. Nosotros vemos otra vez en esto, porque creo que a veces hablamos de inspiración y eso es tomado de las palabras de Pablo a Timoteo, que toda palabra es inspirada, de alguna manera vienen del aliento de Dios. Pero dejamos de lado muchas veces el tema el tema de la compilación que hay también. Por ejemplo, tenemos el libro de los Salmos. ¿Quién compuso? O sea, hay todo un trabajo editorial, llamémoslo así. Hay todo un trabajo editorial para que los libros que nosotros tenemos en los Salmos estén estructurados de la manera en la que están estructurados. Entonces, sí, eso a grandes rasgos es lo que nosotros encontramos con el concepto de inspiración. Dios direcciona el proceso de escritura, recopilación y preservación de estos textos de tal manera que lo que nosotros tenemos, gracias a la preservación, recopilación, proceso de escritura, es lo que Dios quería que nosotros tuviésemos. No sé si Randy tiene algo para añadir aquí, pero a grandes rasgos creo que eso es lo que conocemos como el concepto de inspiración, que yo diría necesitamos hablar de inspiración, de recopilación, de procesos editoriales, para ser más exactos con respecto a lo que tenemos en la Biblia. Sí. ¿Querías comentar algo al respecto, Randy? No, me parece fabulosa la respuesta. Tienes toda la razón. Utilizamos palabras así, inspiración y cosas así, hoy día sin realmente pensarlo, pero son palabras muy exactas y muy técnicas. Esta de inspiración justamente es Dios hablando por medio de un individuo, pero eso no quita la personalidad ni el arte de ese individuo. Lo podemos distinguir entre escritos de Juan y escritos de Pablo. Dentro de unas palabras vemos el estilo de uno contra el estilo del otro. Y eso no impacta, eso no cambia el hecho de que Dios está hablando por cada uno de ellos. Por eso, no sé exactamente cuántas, creo que hay como 40 autores en la colección de libros que tenemos en la Biblia, unos 66 libros y más de 40 autores escritos en casi 1500 años. Va a haber diferencias, pero lo que no cambia es que Dios nos habla a través de ese libro. Amén, amén. Muchas gracias a ambos. Y brevemente, esta pregunta es para ambos. En nuestra cultura latina como tal, tendemos a veces, se tiende culturalmente a idolatrar cosas físicas o intangibles también. Y podemos pensar mucho a veces en la Biblia, en el Salmo 23 abierta en la sala de la casa, o la Biblia para reprender, o la Biblia para que me guarde cuando tengo miedo o temor. ¿Cuál es ese peligro a veces cuando se idolatran, el texto bíblico, la Biblia, que se queda a veces en esa posición? ¿Cuál es su pensamiento respecto a esto, a los dos? No es un asunto meramente hispano, es un asunto mundial. Utilizar la Biblia en cierto sentido como un amuleto. Creo que tenemos un episodio entero en que vamos a hablar de eso. Pero sí, no, la Biblia es Dios hablando a nosotros a través de sus palabras. Utilizar la Biblia con otro motivo realmente lo vuelve algo que no quiere ser, con la posible excepción
de expulsar vampiros. Gracias, Randy. Y Oscar. Es curioso porque la gente que tiene abierto el Salmo 91 cree que por tenerlo abierto va a ser protegido, pero no lee el versículo 1, el que habita bajo la sombra del Todopoderoso. En otras palabras, no es el libro abierto, sino una relación con el Dios del libro. Entonces, pienso que de alguna forma esto nos recuerda ese deseo que hay en todos nosotros de tener el control. Más que depender de Dios, en que Él es el que nos guarda. Entonces, así como el brujo, el chamán, el no sé qué, echa el agua de esto, el agua de lo otro, yo tengo esto como mi amuleto. Y precisamente la invitación que hace el Señor en su palabra, desde que le dijo a Abraham, sígueme, a los discípulos, sígueme, es vivir en relación con Él. Y es en esa relación con Él que nosotros podemos ser transformados, y es Él el que hace vallado alrededor nuestro. No es un libro, pero otra vez es yo queriendo mezclar fórmulas y mezclar cosas para yo tener el control, cuando en realidad el llamado y la invitación es a vivir en continua dependencia de la bondad, la gracia, la misericordia de Dios, quien es el Dios de la historia, no yo. Amén. Entonces, ese es... Muy bien, Oscar. Quiero terminar con esta última pregunta, este capítulo de hoy. ¿Cuál sería su consejo para los pastores, líderes, aún personas que no son creyentes, que nos escuchan a través de este podcast, la importancia de poder estudiar la Biblia en estos tiempos de hoy, de conocerla, de escudriñarla? ¿Por qué ustedes consideran que esto es importante y relevante el día de hoy? Randy. Sencillamente porque la Biblia sigue hablándonos. Sé que Oscar en estos días terminó su doctorado escribiendo una tesis y encontró en la Biblia, por Dios, encontró en la Biblia mucho que la Biblia dice en cuanto a eso. La Biblia habla a nuestra vida actual y por eso debemos seguir estudiándola. Diría dos cosas para no repetir lo mismo que dijo Randy. Uno, el consejo que le da Pablo a Timoteo. Él le dice que persiste en lo que ha aprendido desde pequeño, que ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales, dice él, lo pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, y luego dice, obviamente, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, escribir en justicia, a fin de que lo... Entonces, resumiendo un poco lo que hemos dicho, ¿cierto? El propósito de la palabra de Dios es también la obra transformadora, que Dios usa su palabra para transformarnos. O sea, así como en Génesis capítulo 1 nosotros encontramos que Dios habló y todo ese panorama fue transformado a través del acto divino de Dios hablar, a través de su palabra, Dios sigue transformando el caos. Y por eso yo animo a los que predican la palabra, que prediquemos con convicción, con confianza, el consejo de Dios, no porque hay poder en el libro, sino porque el Espíritu de Dios que está detrás de la inspiración de este libro usa las palabras que Él inspiró para seguir transformando hombres y mujeres conforme a la imagen de Jesús. Y nosotros somos un testimonio de esa transformación, de la obra que el Señor ha venido haciendo y sigue haciendo en transformarnos. Entonces, la palabra del Señor, nosotros vemos en el ministerio de Pablo, y bueno, es lo que le encarga a Timoteo, las Sagradas Escrituras, instruye, redarguye. ¿Por qué? Porque ahí está, de alguna manera, Dios interpelando a los hombres, Dios llamando a los hombres al arrepentimiento, Dios dándose a conocer. Por otro lado, yo creo que es muy importante porque la palabra del Señor siempre nos va a llevar a Cristo. La palabra, tanto en el Antiguo, nos va a llevar a Cristo y en el Nuevo nos va a llevar a Cristo. Y de alguna manera no hay otro mediador dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino es en Él. Y
y es ante el nombre de Jesús que toda rodilla se va a doblar. Entonces, el Antiguo Testamento es el andamio que nos preparaba para la llegada del Mesías, y el Nuevo Testamento es la proclamación de que el Mesías y su reino han llegado. Entonces, de alguna manera, eso, o sea, nos tiene que apasionar Cristo, su obra, su reino, que en medio de un mundo tan oscuro, tan vacío, tan quebrado, el reino de Dios no se ha consumado, pero se ha inaugurado en la persona de su Hijo. Y nosotros somos embajadores, mensajeros, enviados por Él para proclamarlo. Y qué privilegio tan grande, porque los que nos paramos a predicar cada 8 días, lo hacemos con temor y temblor, pero sabiendo que no hay algo más glorioso que la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Entonces, animarlos en eso, ¿no? Bien, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Randy, por acompañarnos en el inicio de esta temporada número 2. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yo sé que quienes nos escuchan notaron y quedaron pendientes acerca de la pregunta de la inerrancia bíblica. Lo vamos a ver en el próximo capítulo con Oscar explicando y hablando más acerca de este tema. Gracias, Oscar. Gracias, Randy. Gracias a ti, Harold. Bendiciones. Y nos vemos. Y nos vemos pronto. Recuerden, todos los martes, 6 p.m. del Este, hora de los Estados Unidos. Puedes vernos en YouTube como Red Nueva Vida Podcast. Dios les bendiga y hasta pronto.